Bien, jóvenes, pues vamos a continuar con la parte que nos quedamos en el video pasado. Recuerden que les estaba presentando la forma en la que podíamos expresar una función definida por partes en términos de la función de G-ABC. El día de ayer, por ejemplo, veíamos que si yo tenía una función como esta, f de t igual a 0 para las t's entre 0 y 2, ¿verdad? Y t para las t's mayores o iguales que 2, entonces podíamos expresar esta función f de t como t que multiplica a 0 para las t's entre 0 y 2 y t para las t's mayores o iguales que 2, ¿de acuerdo? Entonces, como podrán observar, esta parte que está aquí es la función h de t menos 2, la función de G-ABC. Entonces, f de t simplemente la escribo como t por h de t menos 2. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece? Así ahora tratamos de encontrar una forma general para poder expresar una función que esté definida en dos partes, en principio. Mira, f de t igual a g de t para las t's entre 0 y ya, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que sea una h de t para las t's mayores o iguales que a. En este caso, g de t es este 0 y esta h de t es esta t. Entonces vean ustedes, esta función me quedaría como f de t igual a g de t, mira, g de t más 0 para las t's entre 0 y ya. Porque cuando yo sume g de t al 0, me reproduce esta g de t. G de t más 0, g de t. Y ahora, ¿qué me quedaría o qué debería de poner aquí para las t's mayores o iguales que a para que me quede nada más h de t? Pues tendría que poner h de t, ¿verdad? Menos g de t, mira. Porque al sumar esta con esta parte, me quedaría g de t más h de t menos g de t. El g de t negativo con el g de t cancela y reproduzco h de t. Esto para las t's mayores o iguales que a. Entonces, mira cómo ya me estoy aproximando a la función de G-ABC. Recuerda que la G-ABC es 0 o 1. Entonces, f de t va a ser igual a g de t más, mira, h de t menos g de t, que multiplicaría a qué función? A 0 para las t's entre 0 y a, y 1 para las t's mayores o iguales que a. ¿Estás de acuerdo? Mira, porque aquí me quedaría h de t menos g de t por 0, me da este 0. Y h de t menos g de t por 1 me reproduce este h de t menos g de t para las t's mayores o iguales que a. Pero aquí ya nuevamente descubrí mi h de t menos a. Aquí está metida, en esta función definida en dos partes, está metida la h de t menos a. Nada más la tenemos que arrancar de ahí. Entonces, finalmente, ¿cómo me queda entonces una función definida en dos partes? Una g de t para las t's entre 0 y ya, y la otra parte h de t para las t's mayores o iguales que a, en términos de la función de G-ABC. Pues en este caso sería f de t igual con g de t más h de t menos g de t por h de t menos a. ¿Sí? Vean ustedes. Entonces, fíjate, si analizas un momentito, pareciera que esto está como complicado, tal vez te parezca así, pero observa un poco la regla. Fíjate, yo tengo una función f de t definida en dos partes. Por un lado, dada por g de t para las t's entre 0 y a. Y por otra parte, como h de t para las t's mayores o iguales que a. Mira,
f de t va a ser igual a la primera función más la segunda menos la primera. ¿Sí ves? Esta función, la g de t, más la segunda menos la primera, multiplicada por h de t menos a. Esa es la regla que podemos seguir para poder determinar o expresar una función f de t definida por partes en términos de la función de Heaviside. Si tuviéramos una función definida en tres partes, si tuviésemos una función definida en tres partes, ¿cómo me quedaría? Tengo una f de t definida con, le voy a poner g de t, g1 de t para las t's entre 0 y 1a. G2 de t para las t's entre a y b. Y G3 de t para las t's mayores e iguales que b. La gráfica de una función de esta naturaleza, pues la vería de esta manera, ¿no? Entre 0 y a tiene un determinado comportamiento, g de t. Bueno, ahí está. Luego, para las t's entre a y b, ahora se comporta como G2 de t, tal vez así. Y luego, para las t's mayores o iguales que b, ahora se comporta así, ¿verdad? Tenemos una función seccionalmente continua y de orden exponencial, que la quieres expresar en términos de la función de Heaviside. La quieres expresar en términos de la función de Heaviside. ¿Cómo te quedaría? Si hacemos o aplicamos esta reglita que espero me hayas entendido, ¿qué sería? Esta G1 de t más G2 menos G1 de t por h de t menos a. Luego más G3 de t menos G2 de t por h de t menos b. Déjame escribirlo aquí. Tendrías entonces que esa función f de t es igual a G1 de t, la primera, más, abro un paréntesis y me quedaría G2 de t menos G1 de t, que multiplica a h de t menos a, h de t menos a. Luego, más G3 menos G2, más, abro otro paréntesis, G3 menos G2 por h de t menos b. Vean ustedes. Entonces, pues mira cómo ya dejamos expresada en términos de un solo renglón esta función definida en tres partes. No sé, por ejemplo, una de las funciones muy importantes que utilizamos en el estudio de señales y sistemas, en sus cursos de matemáticas avanzadas, inclusive en su curso de análisis de señales y sistemas, es esta, la función sombrerito. F de t igual a, mira, 0 para las t's entre 0 y a. F de t igual a k una constante, para las t's entre a y b. Y 0 para las t's mayores iguales que b. Esta es la función sombrero, mira, ¿por qué es función sombrero? Si haces la gráfica, se ve así. Para las t's entre 0 y a, 0 y ya. Vale 0. Para las t's entre a y b,
vale K. Aquí está K. Entonces, para esas T's entre A y B, vale K. Se ve así. Y para las T's mayores iguales que B, aquí es B, perdón, es así. Es un sombrerito. ¿Sí ves? Un sombrerito. Por eso se llama función sombrero. Esta función va a ser muy, muy importante en tu curso de matemáticas avanzadas cuando empieces a estudiar la definición de la transformada de Fourier. Bueno, pues entonces observa que cuando estés en ese curso tendrás ya que saber que para poder expresar esta función, pues la puedo expresar utilizando esto que acabo de aprender aquí en mi curso de ecuaciones. ¿Cómo lo escribiría? F de t, ¿a qué sería igual? Sería esta 0 más esta menos esta. Pero k menos 0 es k. Y aquí ya nada más me queda 0. Por lo tanto, me queda nada más la constante por h de t menos a. Luego, más 0 menos k. 0 menos k es menos k. Entonces me quedaría menos k por h de t menos b. Factorizo k y la función sombrero, entonces mira cómo se representa. F de t igual a k por h de t menos a menos h de t menos b. Y aquí tienes la función sombrerito expresada en términos de la función de Giavissi, h de t menos a, que tienes que calcular su transformada de Laplace. A ver, calcula la transformada de Laplace entonces de la función sombrero. Transformada de Laplace de la función. Lo escribo aquí. Quedaría transformada de Laplace de la función sombrerito. ¿Verdad? Pues va a ser igual aquí. Acá es una constante por la transformada de Laplace de h de t menos a. Pero esa ya sabes que vale e a la menos as entre s menos e a la menos b por s entre s. O sea, en otras palabras, la transformada de Laplace de la función sombrero es igual a k en s por e a la menos as menos e a la menos b por s. Transformada de Laplace de la función sombrero. Muy bien. Pues entonces, con esto por favor, quiero que, pues en primer lugar se pongan a estudiar. Pueden ustedes consultar ahí en mis notas, en mi libro, pues, y en el de ecuaciones diferenciales, el CIL, tercera edición, que les he dicho, que desde mi punto de vista es un excelente libro. Y vaya, como este es el que yo estoy manejando, quisiera por favor que resuelvan como segunda tarea. La primera tarea fue el de cálculo de la transformada de Laplace a través de la definición. Y les dejé un conjunto de ejercicios. Les dije que los vayan colocando en una carpeta de evidencias. La siguiente tarea es esta, es ecuaciones diferenciales con aplicaciones, CIL, tercera edición, de la editorial, Grupo Editorial Iberoamérica, la página 342 y 300, de la 342 a la 344. Todos los ejercicios, excepto los que dicen aquí transformada inversa. Aquí hay unos que están como transformada inversa. Lo que sucede es que sí maneja la transformada directa y la transformada inversa de manera simultánea. A mí no me gusta así, sino que yo les doy primero todas las propiedades de la transformada directa y terminando el siguiente teorema que les voy a plantear, comenzaré con la transformada inversa. Pero entonces aquí por favor, los ejercicios que están como transformada a la menos 1, o sea, L a la menos 1 de esos no, pero todos los demás, sí por favor los van a empezar a resolver ya.
desde la página, repito, 342 hasta la página 344. Todos esos ejercicios, por favor, es importante que los resuelvan. Es muy probable que cuando tengamos ya pues tener que llevar a cabo nuestra evaluación, de aquí sacaré los problemas tipo examen. Entonces, por favor, háganlos. Yo creo que el 80%, 90% de ese examen que les voy a aplicar va a salir de estos ejercicios que les estoy dejando de tarea. Entonces, pues tienen doble ventaja. Ya les estoy diciendo de dónde los voy a sacar, y además, como van a estar en su casa haciendo el examen, pues van a tener oportunidad de estar consultando sus apuntes, etc. Van a tener una gran facilidad para poder acreditar este último examen. ¿De acuerdo? Entonces, me detengo aquí tantito porque luego tarda mucho esto en cargarse y subirse. Y en el próximo video, ahora sí comenzamos con la siguiente propiedad, que es el segundo teorema de traslación. Bien, pues gracias, jóvenes, nos vemos.